Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, venir a hablar de su reino. Privilegio que tenemos en este momento, porque hablar de Dios, hablar de su palabra es un privilegio. Y cada vez que tengo este privilegio, amigo televidente que ha visto este programa en otras ocasiones y a usted que lo está viendo por primera vez, tengo que recordarles que lo más importante para tener una relación con Dios es el temor a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, ese temor reverente. Sin temor reverente a Dios, no hay relación con Dios. Por eso la palabra dice, quien me tema, yo lo guardaré. Bienaventurado el que me tema. Por eso es que usted, amigo, tiene que preocuparse qué es temor de Dios. Y escuche. Cristo dijo, el que tenga orejas y le sirven, oiga. Oiga escuche con inteligencia, porque esto es para usted, esto es de su interés. Y todo lo que usted va a escuchar en este programa, mire, lo que oyes, escrito está. Aquí no venimos a decir nada que no esté escrito. Así que, oído, temor de Dios, no es tenerle miedo a Dios, no, es tener miedo de seguir viviendo de la forma que llegamos a este mundo. Porque todo aquel nacido de hombre y mujer nace muerto para Dios espiritualmente, nace separado de Dios por causa del pecado de nuestros padres. Por eso Dios envió un mensajero, un Mesías, su Hijo amado, su unigénito, para que todo aquel que crea en Él y le crea a Él sea salvo y tenga vida eterna. Salir de esa maldición en la que nacemos. Cristo, nuestro Redentor, Él muere en la cruz. Con su sangre paga nuestra libertad, nos deja libres y ahora nosotros decimos qué vamos a hacer con esa libertad. Porque Él no preguntó si nosotros queríamos ser libres o no, si queríamos ser liberados de esa maldición de la muerte. Él pagó por todos, nuestro Redentor, aquel que iba a un mercado de esclavos y compraba un esclavo y después que el esclavo era de él lo dejaba en libertad, ese era el Redentor de ese esclavo. Bueno, eso hizo Cristo por nosotros. Nos compró con su sangre, nos dejó libres y ahora nosotros decidimos qué vamos a hacer. Él, por gracia, por amor del Padre, entregó a su unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. 3:16 del Evangelio de Juan. Él no vino a condenarnos, Él vino a que el mundo fuese salvo por su ejemplo. Y lo primero que enseñó Cristo fue que tenemos que arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar, nacer nuevamente, una nueva vida que Él vino a ofrecernos. Él vino a mostrarnos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo siguiéndolo a Él podemos reconciliarnos con el Padre, llegar a ser hechos hijos de Dios, como lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Y todos los que creyeron en Él, le dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Así que con esta introducción que se hace cada vez que tengo este privilegio, quiero hoy presentarles a un ministro del Señor, que vamos a aprovechar que anda de visita aquí por el estado, para que ustedes escuchen su mensaje. Y como aquí el tiempo es oro, vamos a entrar de lleno. Les presento al ministro del Señor, Ángel González, quien se va a dirigir a todos ustedes. Gracias, amado Luis. Y como dijo bien el amado Luis, soy el pastor y evangelista Ángel González, por la misericordia de Dios. Estamos en misión acá en San Cristóbal por unos días. Y bueno, aprovechando esta gran oportunidad que Dios nos da para compartir del mensaje de que a vida eterna permanece. De la introducción que bien traía nuestro amado Luis, él hablaba sobre esta invitación que Jesucristo hace, y sobre todo cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Cuando nosotros leemos bien esta palabra, amado, y usted que está allí sintonizándonos, tenemos que entender algo. Hoy en día
son muy pocos los que han entendido el mensaje del Evangelio. Y es que el Evangelio es una decisión. Todo aquel que cree. Todo aquel que cree. O sea, el Señor vino al mundo. Y Él derramó su sangre carmesí en el madero para redimir nuestros pecados. Entonces queda en usted, en mí, aceptar el regalo de ese perdón maravilloso que Dios vino a ofrecer. Entonces, es necesario esa acción, esa decisión. Cuando nosotros revisamos las Escrituras, nos conseguimos con un hombre llamado Enoc. Enoc decidió caminar con Dios. Cuando nosotros vamos un poco más adelante y nos encontramos con Noé, dice la Escritura que Dios había decidido raer a este mundo, porque el mundo estaba lleno de violencia. Pero dice la Escritura, pero Noé, su corazón agradó a Dios. Noé, en medio de aquel mundo tan apartado de Dios, tan rebelado contra el Creador, Noé decidió permanecer fiel. Noé prefirió servir a Dios, obedecer a Dios, mantener un corazón recto, un corazón justo, un corazón puro. Y esto, amados, hizo que Dios detuviese aquella decisión tan fuerte que había tomado. Y es aquí donde le dio una nueva oportunidad a el ser humano. Y es por ello de que todas las generaciones parten de Noé y su descendencia. En esta tarde, amados, quiero hablarle de un tema sumamente importante. Hoy en día estamos observando que el pueblo de Dios, en su gran mayoría, se está comportando de una manera que para nada tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Hoy en día observamos que todo prácticamente termina en el mercantilismo, en el materialismo. Vemos una serie de conductas cristianos, entre comillas, groseros, irrespetuosos, chismosos, participando de cosas que no agradan a Dios. Y es precisamente de este tema que te quiero hablar. Y es sobre los frutos que nos dan a conocer, los frutos de alguien que ha nacido de nuevo. Y para eso quiero invitarte a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo capítulo 7 y versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. El verso 19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuándo yo sé o cuándo sabemos que alguien verdaderamente es un hijo de Dios? Y quiero invitarte también a leer
Si tienes una Biblia en tu casa, ábrela por favor. Porque la palabra de Dios es la que nos hace verdaderamente libres. Y vas a ir conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del verso 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amados, aquí hay algo importante que nosotros tenemos que entender. Dios creó al hombre en un plan eterno. Pero como todos saben, o la gran mayoría sabe, en el principio, la primera mujer de la tierra, Eva, se acercó a un lugar que no debía acercarse. Escuchó a quien no debía escuchar. Observó lo que no debía observar. Dios le había dado mandamiento al hombre y consecuentemente a la mujer que estaba con él, de que no se acercasen el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que comieran de él, este día iban a morir. Pero ¿qué pasa? La serpiente, el mentiroso de la historia, la persuadió, quiso echar de menos el mandamiento, y la mujer terminó haciendo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Pero ella no se conformó con haber caído ella. Ella fue y le ofreció a Adán. Adán tuvo la oportunidad de decirle no, y hubiese sido diferente la historia. Pero Adán participó con ella y ambos cayeron. Muchos teólogos llaman este momento la primera dispensación. Dios le había dicho al hombre que si comía iba a morir. Pero hay algo que cuando nosotros revisamos, amados, las Escrituras, el Señor dice que por causa de él la tierra fue maldecida, hermano. Entonces, por causa del pecado, por causa de la caída, todos fuimos constituidos pecadores. Entonces, a veces, muchas personas les cuesta entender esta verdad, pero es tan sencillo, mis hermanos. Es tan sencillo. Por eso es que cuando usted tiene su bebé, muchos de ellos
de meses, empiezan a manifestar conductas egoístas. Muchos dicen mío, mío, no. Y tú dices, pero ¿quién le enseñó esto a este muchacho? ¿Quién le enseñó esto a esta bebé? Ciertamente, amado, la naturaleza pecaminosa. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Si nosotros seguimos en la historia, nosotros podemos observar que luego de Noé, de aquella oportunidad tan grande, observamos que al igual que Enós, descendiente de Set, que fue quien trajo el nombre de Jehová al escenario público nuevamente, nos encontramos que la descendencia de Noé una vez más terminó yéndose a la idolatría. Terminó creyendo en los dioses que le permitían a ellos hacer lo que ellos quisieran con su vida. Y es lo que vemos hoy en día. Tal cual. La gente prefiere religiones y sectas donde le permitan pecar con libertad. Yo soy testigo fiel de esto, amado. Yo recuerdo que yo participé en una religión en la cual nací y en toda mi vida. Y cumplí todos los votos de esta religión. Y después que salíamos de la religión, que todo el mundo se daba la paz esté con nosotros, etcétera, ¿verdad? Salía yo ¿a qué? A mentir, a decir malas palabras, a tener relaciones prohibidas, a engañar, a ofender y tantas cosas. Entonces, no hay un compromiso, no hay una seriedad con la fe. Y hoy gran parte del mundo vive de esta forma, atados en los deseos de la carne, atados en los deseos y la codicia de los ojos y en la vanagloria de la vida, como dice el apóstol Juan. Y muchos se creen libres, pero están presos del pecado. Ahora, fíjate lo siguiente. En aquel mundo donde ya prácticamente todos se habían desviado nuevamente, Dios trata con un hombre en Ur de los Caldeos. Se revela su vida y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, o sea, deja tu parentela. Deja tu familia, deja todo, porque tengo un plan contigo. Y este hombre se llamaba Abraham, conocido como el padre de la fe. Y es aquí donde Dios le dice a Abraham que le iba a dar descendencia, y su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero en esta promesa, ¿verdad?, que iba más allá de multiplicar su descendencia, venía Shiloh. Cuando usted revisa las escrituras en la descendencia de Abraham, Abraham es padre de Isaac, Isaac de Jacob, ¿verdad? Y Jacob, de las 12 tribus en la cual se encuentra la tribu de Judá, y es aquí donde vemos en la tribu de Judá una bendición que le da Jacob muy especial a Judá, y le dice: de ti saldrá Shiloh, el que legisla con justicia, el Salvador, que es el mismo Jesús de Nazaret. Y usted me dirá: pero ¿por qué tienes que contarme todo esto para hablarme de quiénes son o no son los verdaderos hijos de Dios? Yo tengo que explicarte esto porque si no, no vas a entender. Fíjate,
esto tan importante, y es que luego, cuando Abraham cree, ¿verdad? Y tiene a su hijo Isaac, y luego Jacob, y Jacob a Judá, y vemos que poco a poco, a través de este linaje, cuando Jesús se manifiesta, ¿qué consigue Jesús? ¿A dónde se manifestó Jesús? ¿Acaso no fue en Judea? ¿En Belén de Judea? Porque allí fue donde nació Jesús. En Belén de Judea. En el pueblo más pequeño. Muchas personas han dicho miles de cosas, pero la realidad es que Jesús nació en la tierra de pan. La misma tierra de donde salió Noemí con su esposo, sus hijos, y regresó con su nuera, de paso moabita. ¿Ustedes saben quiénes son los moabitas? Los moabitas era el producto del incesto entre Lot y sus hijas. Y Dios había dicho de que el pueblo de Israel no se juntasen con ellos. Pero esta moabita manifestó un corazón diferente. Esta moabita decidió seguir, servir, obedecer y amar el Dios de Noemí. Amén. Porque le dijo a Noemí: donde tú vayas, yo iré, y tu Dios será mi Dios. Ahora, cuando nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, nosotros podemos observar que la promesa que Dios le había hecho a Abraham, porque le repito, no era tanto la multiplicación de la genealogía de Abraham, sino la salvación de un mundo perdido. Y por eso dice el evangelista Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amados, tenemos que entender algo, y esto es sumamente importante. ¿Usted sabía que Jesús era este verbo del cual está hablando Juan? Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo es que Jesús, verdad, que era en el principio con Dios y que era Dios, iba a nacer del vientre de una mujer? Fíjate lo importante de entender esto. Jesús nació sin pecado y partió sin pecado. ¿Usted sabía que en los 23 pares de cromosomas hay un par que es el que determina la sexualidad del ser humano? Ahora, ¿usted sabía también que Jesús fue nacido por obra y el poder del Espíritu Santo de Dios? O sea, en pocas palabras, María no estuvo físicamente con José, pero salió embarazada. Ahora, no participó José, que es el que determina la sexualidad, pero Jesús, como todos sabemos, nació siendo esa esperanza viva que toda la humanidad esperaba. Jesús es la luz que venía a este mundo. O sea, fíjate algo importante. Jesús dice que yo tomo mi vida, la pongo y la vuelvo. O sea, ¿cómo se explica
O sea, Jesús ya existía antes de venir a morar en el vientre de María. Y Jesús viene sin pecado a redimir una humanidad que se había desviado. Y el evangelista Juan dice que mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, diga conmigo, decisión. Usted y yo tenemos que recibir a Jesús de Nazaret. ¿Y qué significa recibir a Jesús, mi hermano? ¿Qué significa recibir a Jesús? Reconocerlo. Recibir a Jesús significa entender de que quien debió haber sido crucificado no fue Él, porque Él no pecó. En cambio, tú y yo nacimos pecadores, pero Él tomó nuestro lugar en el madero y derramó su sangre carmesí, que es el único borrador que tiene el poder de limpiar tus pecados y los míos. Entonces, yo he escuchado a personas que dicen, no, yo no me voy a recibir todavía porque yo no estoy preparado. O sea, hay personas que saben la gran responsabilidad que conlleva el confesar públicamente a Jesús. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Que estamos viendo personas que van a la iglesia constantemente, pero sus frutos niegan la eficacia. Sus frutos niegan por completo de que son hijos de Dios. Recuerdo una vez que fui a predicar una campaña al oriente del país y la gente no quería asistir a la campaña. Me entregan el micrófono y empiezo a pedir perdón. Pedirle perdón a las personas del lugar y decirle que Cristo es real. Y empezaron a salir las personas con sus propias sillas de sus casas a recibir el mensaje. Y era que ya estaban cansados de escuchar la palabra y ver cómo aquellos que la enseñaban vivían todo lo contrario a ella. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día, amados? Lo que está pasando hoy en día es que muchas personas están confesando con su boca, pero no están creyendo con el corazón. Hoy en día se está predicando un evangelio emocional, un evangelio lleno de sensaciones, un evangelio donde no está operando el Espíritu Santo de Dios, que es el que tiene el poder para transformar vidas. Entonces, muchas personas que hacen esa confesión vacía y entonces la gente lo ve como una Biblia y esa mezcla entre palabra de Dios y malas palabras y la gente se decepciona. Y por eso dice la Sagrada Escritura que es por sus frutos que nosotros los vamos a conocer. Y yo te quiero hablar a ti que estás viéndonos, que estás escuchando esta palabra. No te fijes de las personas. Las personas son de carne, de hueso y de pescuezos, ellas fallan. Pon tu mirada en Jesucristo. Porque llegará el día, como dice Pablo, ¿verdad? Donde todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. Y tanto usted como nosotros vamos a darle cuenta a Dios. Y yo en esta mañana quiero pedirte perdón. Pedirte perdón porque de repente tienes un familiar que sus frutos no concuerdan con el Evangelio Santo.
De repente conoces a personas que no te han dado el mejor testimonio. Pero tú tienes que entender que es tu responsabilidad recibir a Jesús en tu corazón. Tú necesitas pasar de la caída a la redención. Porque para eso vino Jesucristo. Él es la luz verdadera. Él vino. ¿Qué pasa cuando usted entra a su casa y dejó todas las luces apagadas e inmediatamente abre la puerta? Usted toca el switch. ¿Qué pasa al tocar el switch, al tocar el encendedor? Se prenden las lámparas, los bombillos y la luz desaparece. Y el Señor quiere quitar eso que te turba. Hay gente que está marcada, amado. Gente que ha sido rechazada desde niña, desde niño. Gente que guarda rencor en su corazón. Gente que inclusive que el enemigo le ha metido en su cabeza que se quiten la vida. Gente que está perturbada. Gente que está buscando paz. Gente que no consigue la paz. Inclusive gente que está bien materialmente. Como el caso de un gran conferencista allá en Norteamérica. Él dice que lo invitan a un lugar donde iban a hacer donaciones y él era el orador. Y él ve a una muchacha, hija de uno de los grandes de allá de Hollywood y todo aquello. Y él dice que él se acerca porque ve a todo el mundo compartiendo, pero la ve a ella sola, triste, teniéndolo todo. Y él se le acerca y le dice, pero ¿por qué tú estás así? Te veo sola, ¿qué te está pasando? Y ella le dice, yo lo único que tengo en mi vida es mi perro. Y ya no quiero la vida. ¿Qué te parece, hermano? Y ya no quiero la vida. La vida le parecía un fastidio. Tenía todo lo que mucha gente quiere, pero no tenía Dios. a Dios. No tenía a Cristo en su corazón. Entonces, mis amados hermanos y amigos, tú que estás escuchando esta palabra, ya quita tu mirada, quita esos sesgos que tenía el Evangelio. El Evangelio es real. Mira, quiero terminar con esto, amado, y quiero invitarte que leas conmigo en la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Acompáñame desde el capítulo 1 porque aquí hay una historia hermosa. Dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amados, no se trata de ser un religioso. No se trata de ser un sectario. La diferencia entre el Evangelio de la resurrección y el resto de las religiones y sectas en el mundo es que para nosotros poder formar parte del Evangelio de la resurrección tenemos que nacer de nuevo. Ahora fíjate, acá Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, con E mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Dios te está haciendo una invitación en esta hora. Dios quiere hacerte copartícipe de su reino. Y te hablo también a ti. Tú que sabes que un día confesaste con tu boca, pero que en realidad no fuiste bautizada por el Espíritu Santo de Dios.
y tienes esa molestia en tu corazón. Tienes, he conocido hermanos, no sé si tú lo has podido experimentar, que han dicho: yo me voy a bautizar de nuevo. ¿Cómo? Sí, es que la vez aquella que me bautizaron, yo no conocía al Señor. A mí me agarraron, me hicieron confesar y me metieron y se arrepintieron por mí. Y se arrepintieron por mí, como dice mi hermano. Pero Dios te llama en esta hora. Mira, yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé por lo que tú estás pasando. En lo particular, fuera de cámaras, amado, cuando hablábamos, tú me contabas de tu vida y yo te contaba un poco de la mía. Éramos presos del alcohol, presos del azar, presos de los vicios, presos de tantas adicciones y tantas cosas donde el enemigo te envuelve. Pero bastó, amado, una noche que le dijera al Señor: Señor, yo sé que tú eres real. Aquí está mi vida. Si tú me cambias, si tú me sanas, con mi vida yo te pago. Yo tomé una decisión. La decisión de creer que Él era mi Dios. La decisión de creer que Él podía cambiar mi vida. Y le doy gracias a Dios, amado, porque ciertamente Él me escuchó. Él escuchó mi clamor. Él vio que dentro de mí había un verdadero arrepentimiento. E inmediatamente yo comencé a experimentar algo muy poderoso dentro de mí. Pude ver cómo su gloria empezó a manifestarse dentro de mí. Me quebranté de una manera profunda. Y le doy gracias a Dios porque desde ese día yo no soy igual. Yo he podido ver cómo Dios cambió mi conducta. Dios cambió mi forma de ser. Y le doy gracias a Dios porque me casé con mi esposa. Quiero estar con ella hasta que parta de esta tierra. Los juegos de envidia y el azar, desde hace años el Señor lo quitó de mí. Ya no hay vicios. Y cada día estoy viendo cómo Dios ha venido operando de una manera muy especial, mis hermanos. Mis hermanos, nosotros conocemos de que alguien es un hijo de Dios cuando su forma de ser es el fruto de alguien que ha nacido de nuevo, mi hermano. Porque sin un nuevo nacimiento no hay conversión. Y si no hay conversión, no hay un testimonio verdadero. No hay temor de parte de Dios. ¿Qué dices tú, mi hermano querido? Bueno, hermanos televidentes, el mensaje es claro. Y ustedes han escuchado en este programa, mire lo que oyes, una repetición de ello, porque ese es el deber ser de quienes predicamos la palabra, de que usted entienda quién es, qué hace en este mundo, a qué vino Cristo, por qué vino como vino, por qué lo crucificaron, quiénes lo mataron, por qué resucitó y por qué ha de venir nuevamente. El amor de Dios por su creación. Nos ama tanto al Señor que a pesar del pecado de Adán y Eva, Él envía al Mesías, a Jesucristo. El Mesías Dios salva, quien viene a mostrarnos el camino de la reconciliación con Dios. Nacemos muertos para Dios, separados de Dios, muertos espiritualmente, muertos y que separados. Y por Cristo, un regalo inmerecido, por gracia, se nos dio la oportunidad de liberarnos de esa maldición, ser libres. Pero ahora tenemos que cambiar. Cristo, cuando comenzó su evangelio, arrepentidos, que significa cambien su forma de vivir, cambien su forma de pensar, porque nosotros somos lo que pensamos. Y Él vino a enseñarnos una nueva vida, un nuevo nacimiento. ¿Por qué Él nace de María la Virgen? Porque Él se hizo uno de nosotros para poder hablar con nosotros. Pero Él no podía nacer como uno de nosotros, porque si hubiera nacido de José y de María, hubiese nacido pecador. Y Él no es pecador, Él es santo. Amén.
Por eso Él nace de María la Virgen y del Espíritu Santo, quien fue el que lo engendró. Porque Él vino a mostrarnos el camino. Usted lo toma o lo deja. Ustedes me han escuchado en otras ocasiones decirles que se preocupen por tener conocimiento. Y el conocimiento se adquiere a través de la palabra de Dios que está en la Biblia, en este conjunto de libros que fueron escritos por los apóstoles, que Él formó y que el Espíritu Santo le reveló, y esta escritura, esta sabiduría viene de lo alto. No es como dicen que es sabiduría de hombres. No escuchen al adversario. El adversario le dijo a Eva que no iba a morir, que era mentira, que iba a vivir más bien, iba a ser como Dios. La sedujo y se fue, porque el adversario seduce y se va. Y le quedó a Eva el paquete. Dios dijo que si comían, morirían. El adversario dijo que no iban a morir. Ahí le quedó eso. Y Eva terminó escuchando la voz del adversario y menospreciando la advertencia de Dios. Y hizo pecar a Adán. Comieron los dos. Y por eso Dios los echó del huerto del Edén, de ese paraíso que había hecho para ellos. Y por eso la tierra, ahora la tierra era maldita por el pecado. Y ahora le iba a costar hacerla producir. Y ahora la mujer iba a parir con dolor. La causa del pecado, las consecuencias, es toda la que vemos en el mundo. Y nosotros queremos reclamarle a Dios que por qué. Bueno, busquen la Biblia. Si no tienen Biblia, no tienen parte con Dios. Si la tienen y no la leen, no tienen parte con Dios. Si la tienen, la leen y no se esfuerzan por hacerla, no tienen parte con Dios. ¿Quién dijo esto? Cristo. Dios, mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. Cuando María, su madre y su hermano fueron a buscar en el templo y le dijeron, ahí está su familia esperando, alzó los brazos y le dijo a quien le estaba predicando, mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. Sí. Si usted no oye la voz de Cristo, usted no tiene parte con Cristo. Está siendo engañado por el hombre. Está en religiones que lo que hace es dividirnos. Las religiones fueron inventadas por el hombre y todo lo que inventa el hombre es del diablo. Cristo nos dejó un legado, nos dejó su palabra. La palabra nos une a lo que decimos ser cristianos. Las congregaciones o las diferentes denominaciones nos separan. Y el hombre prefiere las denominaciones que la palabra. Por falta de conocimiento perecerán. El llamado que viene a hacerle aquí el pastor, siervo de Dios, es que se preocupen por adquirir conocimiento y no hagan. Dios advierte. Dios dice, de boca me aman, pura muela. Y ese temor a mí no es más que costumbre de tradiciones que le enseñó su papá y su mamá. Estaban esas costumbres, enseñanzas de su papá y su mamá apegadas a la palabra. Revísenla. Nunca es tarde. Mientras respiremos, mientras estemos vivos, tenemos chance de arrepentirnos y dar fruto de arrepentimiento. Así es, amado. De cambiar de vida, de las tinieblas, de la oscuridad, de este mundo malo a un reino de luz que Cristo nos ofrece y nos deja todo para que nos vaya bien. Si nosotros buscamos a Cristo, vamos a conseguir lo que Él nos dejó, la paz. Dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Y la paz no tiene precio. Cuando tenemos paz, lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, somos ricos, porque rico no es el que tiene más, rico es el que le falta menos. Y cuando tenemos a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, no nos falta nada. Podemos pasar por situaciones difíciles, situaciones difíciles en el mundo, de necesidad, pero nosotros nos gozamos porque somos más que vencedores y sabemos que vamos a salir adelante. Lo que tenemos que creer y avanzar en Él, porque en Él somos vencedores. No hay nada que nos detenga. Creamos en Cristo y el Espíritu Santo estará con nosotros y el Espíritu Santo peleará por nosotros. Amén. Ese creo que es el mensaje. Amén, amado. Fíjate que en Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en el versículo 15 está la promesa, la bendición, y dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno
Murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo quiere salvarte. Jesús quiere bendecirte. Jesús quiere librarte. Acércate, ábrele tu corazón. Yo no sé si en esta hora tú le has hecho la oración de fe a las personas. Si tú has entendido esta palabra, si tú hoy te quieres reconciliar con Dios, si tú estabas buscando el momento y le habías dicho, Señor, yo quiero entregarte mi vida por completo, entonces vas a repetir esta oración conmigo. Y tú que habías solamente confesado de boca y no le habías entregado todo tu ser a Dios, también repite conmigo, pero hazlo con todo tu corazón, para que hoy Dios se apiade de ti y te bendiga con el don de su Santo Espíritu. Y entonces comiences a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y por causa de esos frutos te van a conocer. Y la gente va a decir, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero lo que ella quiere, lo que ella tiene. ¿Por qué? Porque se comporta, actúa, habla como un hijo de Dios. Oramos. Repite conmigo, cierra tus ojos donde estás. Si estás enfermo, si estás pasando por una situación de tormento, de opresión, depresión, ora con fe y cree que Dios hoy tiene el poder para salvarte y para librarte de todo mal. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero he escuchado tu palabra. Tu palabra dice que tú enviaste a tu unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu palabra dice que los que te reciben, Señor, son hechos hijos de Dios. Y por eso en esta hora yo te recibo, Dios, en mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados, porque he entendido hoy que la sangre vertida en el madero tiene el poder para borrar todos mis pecados. Y yo creo, Señor, que tú tienes poder para hacerlo. Hoy te pido perdón y te pido que me limpies, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, borra mi nombre del libro de la muerte eterna y escríbelo en el libro de la vida eterna. Y Dios mío, bendíceme con el don de tu Santo Espíritu. Porque quiero que sea tu Santo Espíritu el que de ahora en adelante me guíe a toda verdad, a toda justicia. Porque quiero dar frutos dignos de arrepentimiento. Señor, quiero ser una bendición en esta tierra. Quiero, Señor, ser un testigo fiel tuyo. Señor, perdóname si por causa de terceros no me había acercado a ti, pero hoy vengo a ti para decirte que tú eres mi único y suficiente Salvador. Ayúdame, Señor, y guíame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, amigo televidente, Cristo te ama. ¿Ya escuchó? Todo depende de usted. Él toca su puerta, el corazón. Usted decide si lo recibe o no. No escuche al adversario. Escúchelo a él. Su palabra está escrita. Su palabra está escrita. Las condiciones están escritas. Al cielo van a ir los que quieren ir, los que realmente están interesados en ir. Los que no están interesados, la palabra de Dios en Santiago dice, acercaos a mí, yo me acerco a ustedes. Si ustedes no se acercan al Señor, el Señor no se va a acercar a ustedes. El problema es nuestro. Vida eterna con el Señor para siempre, o vida en la muerte con Satanás como llegamos, en el lago de fuego. No lo estoy inventando, escrito está. Preocúpese por ello.
No escuche al hombre porque no conviene el hombre. Y cuando se dice que no conviene, hombre, que no conviene en usted misma, ni en usted mismo. No podemos confiar en nosotros mismos porque nosotros no somos confiables. Recuerde que el apóstol Pablo, siendo un hombre que cambió de rumbo, a pesar que era leal a Dios, pero no conocía a Cristo, perseguía a la iglesia de Cristo. Y cuando se dio cuenta de la verdad y conoció la verdad, lo hizo libre y entregaba su vida por Cristo, porque sabía que Cristo había muerto por él. Amén. Y Pablo mismo reconocía, decía: Señor, el hacer el bien está en mí, mas no hago lo que quiero, sino hago lo que no quiero, porque el pecado que está en mí me hace hacer lo que no quiero. Como dijo el pastor, un niño nace siendo malo. Esa es la naturaleza. Así fuimos hechos para el plan de Dios, para que renunciáramos a la maldad, renunciáramos a la oferta de Satanás y camináramos con Cristo y nos apegáramos a la promesa de Cristo. ¿Quiere usted mismo comprobarlo? Agarre un niño de 5 meses, 4 meses, que tenga un berrinche y que no acepte ni el chupón, ni la teta, ni nada que le den, y sigue malhumorado, sigue con el berrinche. Tóquelo y tírese al piso. Inmediatamente pegue un grito cuando cae al piso y el niño se callará. Hágalo por segunda vez, tóquelo y tírese y el niño comienza a reírse. Le sale la naturaleza que tenemos. Y a esa naturaleza que tenemos que renunciar. ¿Y cómo lo logramos? Conociendo a Cristo. Sin mí nada pueden hacer. Sin Él no podremos lograrlo. Por nosotros mismos estamos raspados. Cristo nos ama, Cristo quiere que vengan a Él, pero usted es el que decide. Pastor, despida el programa. Bueno, mis amados, fue un gran honor. Gracias por permitirnos entrar allí en sus corazones. Sea Dios glorificándose. Y sé que muchas personas que creyeron por fe están ahora mismo quebrantadas y están recibiendo sanidad, están recibiendo liberación, están siendo restaurados. Hogares que están siendo libres, porque cuando usted abre su corazón a Dios, entonces Dios entra y se tiene que ir la oscuridad, la maldad tiene que huir. En el nombre de Jesús, que tengas un feliz día y que Dios te continúe bendiciendo de una manera muy especial. Y no dejes de seguir escuchando tu programa. Mire lo que oyes. Mire lo que oyes. Que el Señor te continúe bendiciendo. Amén.